Bueno, ya somos 60. Bienvenidos todos. Soy Gonzalo Dex, Technical Director en Globant. Hace unos 6 años que estoy trabajando en Globant y me encuentro en el sitio de Uruguay. Eh, Sé que muchos de ustedes no son de Uruguay, vienen de varios países de Latinoamérica. Eh, Así que la idea es contarles un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo en el estudio de gaming, cuáles son las cosas que más o menos participamos en el desarrollo de videojuegos en Globant y contarles un poquito o darles algunos tips o puntos de inicio para que ustedes puedan empezar a evaluar qué herramientas utilizar o cómo comenzar en el desarrollo de videojuegos para la industria AAA. La idea es un poquito, o esperamos que ustedes tengan algún tipo de background o interés por el desarrollo de videojuegos y supongo que si están por acá, esa es la idea. Así que sean todos bienvenidos aquí y les vamos a contar un poquito sobre qué es lo que hacemos nosotros y cómo hemos ido mejorando en estos años. Primero que nada, Globant es una empresa multinacional que fue principalmente al comienzo en Argentina, después se fue abriendo a los distintos países. El primer sitio afuera de Argentina fue justamente Uruguay, en donde yo me encuentro, y después se fue expandiendo a distintos lugares de Latinoamérica, Estados Unidos, y bueno, ahora estamos casi que en todo el mundo. Somos aproximadamente 14.000 personas que estamos trabajando en Globant en 16 países, 55 oficinas que tenemos actualmente en 37 ciudades distintas. Lo otro es un poco de historia de qué ha sido de Globant, que se creó, se fundó en el 2003 en Argentina. En el 2006, que fue donde realmente empezó a crecer de forma exponencial, fue que eh, Globant se convirtió en el primer partner externo de Google en realizar implementaciones para esa empresa. En 2008 se empezaron a recibir las primeras inversiones y comenzamos a laburar a trabajar con EA, me sale el rioplatense. En el 2008 empezamos a trabajar también con Electronic Arts. En el 2009 se hizo un poco la separación de las distintas verticales de tecnología, en las cuales obviamente una de las verticales de tecnología, que es lo que nos trae al día de hoy aquí, es la vertical de videojuegos, que obviamente tuvo el impulso de 2008 comenzar con EA, y con la creación de los distintos estudios, la vertical de tecnología de gaming se creó en el 2009 con el resto de los estudios. En el 2014 la empresa empezó a cotizar en bolsa y, bueno, a partir de ahí todo el crecimiento ha sido exponencial. En 2014 éramos aproximadamente 3.500 Glovers para ser 14.000 al día de hoy en menos de 10 años. Algunos de nuestros clientes, que supongo que a todos los que estamos acá nos interesan más bien, bueno, que trabajamos con EA, que trabajamos con Disney, que trabajamos con Warner Games, que trabajamos con 2K, que trabajamos con algunas otras empresas que hacen videojuegos como Ubisoft, Square Enix, entre otras tantas. En general, nuestro cliente más grande de juegos AAA es EA, así que muchos de los ejemplos y muchas de las prácticas que se explican acá también son alineados con un poco lo que es la cultura de trabajo de Electronic Arts. En particular, Globant son 14.000 Glovers, pero en el estudio de gaming somos un poquito menos, en donde somos, bueno, ahora esta diapositiva está un poquito desactualizada, pero estamos trabajando en más de 12 juegos en este momento, con un total de más de 40 juegos en nuestro haber, de todos ellos AAA. Más de 450 personas que trabajan en el estudio, obviamente eso no cuenta algunas de las prácticas que ahora después les voy a comentar, pero esto cuenta lo que son desarrolladores, artistas 2D, artistas 2D, 3D
y productores de videojuegos. Entre los productores se encuentran obviamente también los game designers, level designers y otro tipo de especialistas para la creación de videojuegos en la parte de producción o la parte creativa, si se quiere. Nosotros nos especializamos en crear o diseñar parte o totalmente los juegos de nuestros clientes. Entre las prácticas se encuentran el desarrollo de videojuegos en sí mismo, pero también el desarrollo de juguetes inteligentes, de online services para los juegos, como esto, lo que es el backend de los juegos y cómo se hace el salvado online y todas las demás prácticas que va a requerir un juego, porque no todo es implementar el gameplay. También tenemos prácticas de esports y second screen, implementación y ayuda en la parte de monetización y cómo se instrumentan este tipo de iniciativas. Tenemos un área de VR AR que también está dentro del estudio de gaming porque los skills requeridos obviamente son muy similares a los skills que se requieren para desarrollar videojuegos y obviamente que no siempre es para videojuegos, se tiene la parte de arte y animación, tanto 2D como 3D. Las preguntas las dejo para el final, vi que hay algunas preguntas ahí, pero en particular, ¿entender en el desarrollo de FIFA? Sí. Tampoco puedo decir en qué trabajamos en este momento, así que hemos trabajado en FIFA, eso es lo que puedo decir en este momento. Y lo de Disney no lo puedo responder, perdón. Hay muchos NDAs in place, así que muchas de las preguntas que sean específicamente sobre un cliente o un proyecto en particular, no las voy a poder estar respondiendo aquí, así que espero que tengan un poco de paciencia. Las empresas las pueden ver, bueno, dejo las respuestas para el final. Y entramos un poquito en lo que es el tema que nos trae hoy, que es básicamente ver un conjunto de herramientas o prácticas para el desarrollo de videojuegos. Y con esto la charla no va a ir para el plano estrictamente técnico, sino que va a ser un overview general de todo lo que nosotros apuntamos a hacer en el estudio y que con eso se lleven una idea de qué son las cosas que se pueden hacer en Globant y más o menos los tips más importantes. Como les comentaba, hemos participado en 41 juegos AAA ya. Tenemos más de 12 en desarrollo en este momento, hay 19, pero está desactualizada. Nuestros clientes más grandes, en particular en el área de gaming, son EA, Ubisoft, Warner Games y PlayStation, que son donde tenemos más gente, pero también trabajamos para otras empresas como 2K, Square Enix, entre otras. En general, una cosa que siempre nos pone muy contentos es participar en los juegos y que tengamos el reconocimiento de eso. Y eso es una de las capturas de lo que fue uno de los créditos de, creo que era Madden. Y ahí tenemos varios de los chicos que todavía siguen estando en desarrollo de videojuegos. Pero eso tiene bastantes años ya. Y obviamente hemos participado en otros juegos y estamos en los créditos también de muchos otros juegos. Muchos de ustedes tienen background en desarrollo de videojuegos, algunos capaz que más profesional, otros no tanto, pero muchas de las cosas que hay en internet y lo que son los cursos rápidos, técnicos, son más bien enfocados en la industria indie, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la industria indie generalmente somos como el hombre orquesta. Yo trabajé en una empresa bastante más chica con anterioridad y bueno, hacíamos el juego, hacíamos el marketing, lavábamos los pisos. Bueno, esa parte no, pero sí, capaz que nos tocaba servir el café y otro tipo de cosas que teníamos que hacer o arreglar las computadoras. Pero en general, cuando uno se pasa un poco más a la industria AAA, se da cuenta de que tiene que empezar a especializarse. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas áreas adentro del desarrollo de un juego y hay mucha gente que va a estar participando en ese juego. Para que se hagan una idea, un juego AAA
participan miles de personas, entre la gente que hace el desarrollo, la gente que hace el arte, la gente que hace la narrativa del juego, las traducciones del juego, el testeo del juego, el marketing del juego. Entre todas esas personas llegan a ser miles participando en un solo juego al mismo tiempo. Obviamente eso en un juego indie lo que nos va a pasar es que éramos el mismo equipo de 3 personas haciendo desarrollo, una haciendo arte y el productor que se encargaba tanto de game design como de hacer la publicación del juego, el marketing del juego y hacía todo. Entonces la industria AAA y la industria indie se diferencian en cuanto al tamaño de los proyectos y un poco también en que los perfiles se empiezan a especializar cada vez más. Hay muchísimas áreas involucradas en el desarrollo del juego, algunas son las que les comenté ahí. En esta diapositiva es simplemente para ejemplificar un poco que hay distintas áreas, no solamente adentro del desarrollo, sino adentro de lo que es el arte, se hace la escultura digital de los modelos, se hace el arte en video, se hace filmación si tenemos cutscenes, se hace fotografía si necesitamos imágenes, texturas o distintos modelos para hacer el juego, ya sea 2D o 3D. Después, en la parte de programación, vamos a tener que tener la parte de modelado digital, vamos a tener la parte de graphics, en donde vamos a tener que, de alguna manera, hacer el renderizado si tenemos cutscenes de mucha calidad y que van a ser calculadas de antemano. Vamos a tener gente trabajando en game design. Si tenemos el juego en VR y AR, vamos a tener que hacer diseño específico para ese tipo de tecnologías. Obviamente esto lleva un montón de esfuerzo, un montón de gente, y a esto le vamos a tener que agregar que vamos a tener que programar el online del juego, vamos a tener que programar el salvado en la nube, vamos a tener que programar un montón de actividades que se van a dar adentro del juego. Bueno, vas a tener misiones, vas a tener el crecimiento del personaje y la proyección, vamos a tener las distintas mecánicas que van a ser implícitas del juego en sí. Obviamente el FIFA tienen que jugar al fútbol, si tienen un shooter van a tener que hacer el disparo, cómo se mueren, cuánta energía pierden, van a tener que hacer muchas mecánicas distintas para que el juego sea interesante. Eso nos lleva a otra pregunta, y es, ¿por qué querría yo hacer videojuegos? Bueno, lo primero es que en general a la gente le gusta jugar videojuegos, no necesariamente hacer videojuegos, y son dos cosas bastante diferentes. Entonces, ¿por qué a nosotros nos gusta hacer videojuegos? O ¿por qué a mí me gusta hacer videojuegos? Porque capaz que esto ya es un poco más personal. En particular, hacer videojuegos es complejo. Tener que hacer videojuegos implica que vamos a tener de alguna manera que ensuciarnos las manos y aprender a hacer un montón de cosas que no necesariamente van a ser fáciles. Vamos a tener que ver cómo funciona la física, volviendo al ejemplo de lo que preguntaban al principio. Tenemos que implementar el FIFA, hay que implementar la física de la pelota, hay que implementar la física de los personajes, cómo interactúan entre sí, cómo se hacen las transiciones de las animaciones, qué es un gol, cómo son las mecánicas de ese juego, qué pasa si tengo el saque de banda, qué pasa si tengo el saque del medio, cómo se van a posicionar los enemigos, los jugadores, cómo vamos a hacer para que se muevan esos jugadores adentro de la cancha cuando no los está controlando el jugador. Vamos a tener un montón de programación y de resolución de problemas que realmente no se dan en otras áreas de la programación. Entonces, hacer un juego es realmente complejo, requiere de interacción con muchas otras disciplinas, porque obviamente la inteligencia artificial es un tipo de disciplina, la programación de videojuegos, la programación de gráficos, integrar los gráficos, hablar con los artistas, hacer el arte del juego, hacer la música del juego, y todo eso que tenga sentido como un solo juego, es un montón de trabajo y un trabajo que es súper complejo. Esto en los juegos ha sido bastante normal y con los años ha sido uno de los impulsores de lo que es la tecnología. Obviamente puede haber otras razones de por qué estamos teniendo más capacidad de cómputo, pero la computadora personal y el crecimiento de la computadora personal se debió muchísimo a que la gente empezó a utilizar no solamente la computadora para trabajar, sino para entretenimiento. Y eso llevó a que cada vez se requiera más hardware, requieran hardware más complejo y con más especialización. De ahí salieron las tarjetas de video,
que obviamente las necesitamos para hacer juegos y para tener gráficos que realmente sean engaging. Entonces, los juegos han impulsado muchísimo lo que es la industria y el crecimiento de la industria de hardware y no solamente de software. Y eso, obviamente, no todo el mundo lo contempla, pero los videojuegos son algo que realmente requiere muchísima capacidad de cómputo y ha llevado a que la industria cada vez crezca más, tenga más especialización en el hardware y obviamente todos los años saquen hardware nuevo como las Nvidia Serie 30 que están saliendo ahora, que están sumamente potenciadas. Los juegos en general, el tercer punto de ahí, es porque básicamente los juegos también han servido a la enseñanza y al aprendizaje. Muchas veces nosotros decimos, una de las cosas que me llevó a aprender muchísimo sobre tecnología en mi adolescencia o en mi infancia fue que tenía que forzarme para hacer funcionar un juego, ver de dónde descargarlo, cómo hacer para descomprimirlo y empezar a tener mucho más interacción con la computadora y aprender un montón de cosas que a priori antes no las sabía de lo que es la interacción con una PC. A mí me pasó por lo menos que en mi adolescencia o en mi infancia aprendí un montón de cosas por tratar de hacer funcionar emuladores, hacer funcionar los juegos, ver cuáles eran las configuraciones que me andaban mejor en mi computadora, cómo hacer para optimizar esas cosas. Fue algo que me llevó poco a poco a meterme en cómo entender ese mundo y a la larga también a cómo hacer desarrollo de videojuegos en sí mismo. Obviamente también es una gran oportunidad para que si no se encierran en lo que es la programación y la parte cuadradita de la ingeniería, a mí me pasa, así que no se sientan mal si les pasa también, y es que van a poder aprender de otras disciplinas, van a aprender de arte, van a saber lo que es un modelador 3D, un animador, qué es un rigger, cómo funciona eso, por qué eso anda lento, qué decirle al artista para que cambie X o Y cosa y que funcione mejor el arte en el juego, sobre la música, sobre storytelling, sobre tecnología, sobre diseño, sobre narrativa, sobre idiomas, sobre interacción con distintas culturas, y hay un montón de otras disciplinas que ustedes van a aprender por hacer juegos. Obviamente no las van a aprender todas y probablemente no les interese aprender todas a fondo, pero sí van a tener una idea general y van a poder aprender de lo que les interese. Si les interesa programar la interacción del juego con el jugador, van a tener su lugar. Si les interesa hacer las mecánicas, van a tener su lugar. Si les interesa hacer narrativa y tienen una beta de escritor, también lo van a poder hacer. Entonces, los juegos les dan la posibilidad de hacer muchísimas cosas que en otras áreas de desarrollo, por ejemplo, no las tenemos. Acá uno de los juegos en los que participamos, para los que preguntaban y tenemos capturas, y en esta diapositiva lo que se ve es que, bueno, en el juego, obviamente, nosotros vamos a tener que programar un montón de cosas, ya que acá ya me voy a meter un poco más en el lado de ingeniería, si se quiere, y es que vamos a tener distintas capas que van a hacer distintas cosas adentro del juego, y obviamente vamos a tener que participar en todas ellas. La capa de más arriba, que es lo que vemos en general del juego, en donde aparecen los nombres de los jugadores, el plano el plano de la cancha, los distintos jugadores que están posicionados en ella, dónde está la pelota, los resultados que no se ven porque puse el título justo ahí, pero bueno, el resultado del partido, el tiempo, todo eso, está dentro de la UI y es lo que se llama el HUD. Obviamente la UI también incluye cuando ustedes ponen en pausa y tienen el menú de pausa o salen al menú principal y pueden elegir los distintos modos de juego, pero es la parte que más ve y que más interactúa con el usuario. Obviamente esa UI es un diseño, ustedes lo ponen ahí y generan determinados eventos que van a dar input a ese juego. Ese input se puede dar por teclado, mouse, o controles u otro tipo de dispositivos que tengamos programados para interactuar con nuestro juego, que es la capa de input. Y ahí es donde vamos a programar cómo es que se hace el enganche entre lo que van a ser los distintos elementos de la UI que pueden ser interactuables y el juego. El juego arranca con la programación del gameplay o la simulación, dependiendo de qué es lo que estén haciendo. El gameplay, obviamente, es donde nosotros
en general aprendemos más en la industria indie y en los intereses porque es lo más relacionado con el juego, es cómo funciona este juego y qué es lo que está haciendo en cada uno de los momentos. Ese juego, en muchos de los casos, va a depender de un motor de física. En general, los engines modernos ya traen implementado un motor de física, entonces no nos vamos a tener que preocupar demasiado. Y donde digo demasiado es porque muchas de las empresas AAA tienen su propio motor y vamos a tener que hacer implementaciones custom de distintas cosas, como por ejemplo, la pelota en el FIFA no funciona con un motor de física normal, sino que tiene una física implementada específicamente para la pelota de FIFA. Y eso tienen que hacerlo custom, porque es la pelota del FIFA que se mueve de esta manera, y por eso cada año la tuiquean un poquito y cambia la forma en que se comporta, y no es lo mismo la pelota de FIFA que la pelota del PES. Después tenemos la capa de networking. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que interactuar con modos online, vamos a tener que guardar en la nube, vamos a tener algunas validaciones, vamos a tener que nuestros amigos se van a querer conectar y jugar con nosotros, y vamos a tener una capa de networking. Lo mismo que si queremos que los enemigos o los jugadores del equipo contrario o los jugadores de nuestro equipo que no estamos controlando se muevan, vamos a tener que implementar una inteligencia artificial. Eso va a tener que decir cómo se mueven, cuál es el camino óptimo que tienen que calcular. Cuando va la pelota hacia un lado, que no vayan hacia la pelota, sino que vayan a interceptarla y se muevan hacia una posición mucho más inteligente y que nos puedan cubrir. En el backend o para los datos de los juegos vamos a tener análisis de Big Data, vamos a tener Analytics, vamos a tener telemetría en los juegos que va a decir qué es lo que hace el usuario o qué es lo que hace más y menos un usuario para que a futuro nosotros podamos mejorar el juego en base a ese, no feedback, pero sí tener de alguna manera lo que el usuario quisiera hacer. Después hay otras capas que en general están más del lado del motor, que son la capa de graphics, que es cómo se va a renderizar todo esto en la computadora y cómo va a ser la interfaz de comunicación con la tarjeta de video, y la música y los efectos de sonido, que va a ser cómo interactúa con la tarjeta de sonido. Todo lo otro depende de la CPU y de la GPU, independientemente de quien nos lo esté diciendo en general. Siempre estamos dependientes del hardware y los motores en general hacen implementaciones custom de un montón de cosas. Esta es una diapositiva solamente para asustar, así que no tiene otro objetivo, pero sí pueden ver lo que es una estructura general de un motor de juegos. En particular me interesan los de más abajo y contarles un poquito las capas. Lo de más abajo es interacción con el hardware, en donde ustedes van a tener hardware específico, que pueden ser una PC, o una consola, o un teléfono celular. Eso en los smartphones modernos, pero podrían ser otros. Podemos programar juegos que tengan hardware específico para esos juegos. Arriba de eso viene la capa de drivers, que obviamente no dependen de nosotros, pero nuestro juego va a ser obviamente dependiente de ese tipo de drivers que tengamos y cuán optimizados estén para nuestro juego. Por eso es que muchas veces los fabricantes de tarjetas de video sacan drivers específicos para determinados juegos, optimizados para determinadas cosas, porque si bien nosotros no tenemos la potestad de hacer muchas cosas a nivel de hardware, sí las empresas más grandes tienen la comunicación como para decirle, mira, yo necesito este sistema que funcione de esta manera en la tarjeta de video, y hablar con el fabricante para que diga powered by NVIDIA o ATI o lo que sea. Entonces tienen esa comunicación y pueden generar drivers específicos para determinados juegos. Sobre eso está construido el sistema operativo, que es donde vamos a interactuar, y ahí es donde se empieza a construir lo que realmente nosotros queremos, que es nuestro engine. Bien, voy a contestar algunas preguntas porque veo que se me empiezan a amontonar y si no me pongo nervioso. ¿Pueden mostrar las empresas de videojuegos que se prestan servicios? En realidad las empresas de videojuegos que prestamos servicios están en la página. Si entran a gaming.globant.com pueden ver específicamente las de videojuegos. Acá son un montón de empresas en las que prestamos servicio y no necesariamente todas de videojuegos. Así que listo. Actualmente están trabajando en juegos mobile. Sí, no puedo decir cuáles.
¿Qué motor de videojuegos usan más? Esa la contesto ahora en un ratito, así que no se pongan nerviosos. ¿En Globant requieren conocimiento específico o deben saber de todo? No. Justamente en la industria AAA necesitamos conocimientos específicos para cada uno de los roles. El programador tiene que saber muy bien programar, pero obviamente vamos a tener distintos roles de programador. Vamos a tener el programador de UI, vamos a tener el programador de gameplay, vamos a tener el programador de motor, vamos a tener el programador de gráficos. Cada uno de esos tiene su propia especialización. Obviamente todos esos arrancan desde tenés que saber programar, pero cada uno tiene su propia especialización y set de conocimiento que tienen que ir manejando. ¿En Globant han trabajado en todas las disciplinas mencionadas o se enfocan solo en ciertas áreas específicas? De las que mencioné, hemos trabajado en todas. ¿Qué tanto conocimiento en programación y arte 3D o 2D conlleva a ser un game designer? Esa creo que no es una pregunta para mí, porque no soy game designer, pero en general no tienen por qué saber de programación. Sí tienen que saber qué es posible hacer y qué no para poder hacer sus mecánicas, pero no tienen por qué tener conocimiento específico en lo técnico de programación ni en lo técnico de arte 3D o 2D. Este muchacho dice que pregunta para más adelante. En los juegos AAA las historias se escriben aparte antes de la creación de los bocetos y todo. La dejo para el final esa. ¿Qué elementos son los que más llaman la atención en un juego y o no? No entiendo la pregunta. Si podés reformularla al final y la respondo después. Los videojuegos son una forma de arte en sí mismos, como la música, la literatura, el cine. No me refiero a que su utilizo se apoye en formas de arte, sino que videojuegos es una forma de arte en sí mismo. Y eso no tiene pregunta, lo cual me parece genial porque es mejor no responder cosas que responder cosas. ¿Un programador junior puede llegar a ser desarrollador de videojuegos? ¿Requiere skills específicos? No necesariamente formación específica. Obviamente, para hacer juegos se necesita matemáticas, se necesita física, se necesita conocer algo de gráficos, pero nosotros tenemos programadores de videojuegos que son junior también y pueden aprender un montón de cosas. Entonces, la idea es que ustedes estén motivados para aprender y estén dispuestos a aprender y puedan hacerlo. ¿Tienen un área de Globant enfocada en AI de videojuegos? No. Tenemos un área enfocada en programación de juegos que incluye gameplay, AI y los modos de juego, pero no específicamente en AI. Hay un área de AI, pero que es la general de Machine Learning y demás, que no tiene que ver con videojuegos. Uy, hay un montón de preguntas, así que las dejo para el final y sigo, chicos. Entonces, veníamos hablando de la parte de tecnología, que es en lo que yo me enfoco, pero obviamente esto requiere muchos más roles. ¿Qué quiere decir? Yo ya les comenté que un poco los videojuegos requieren una participación multidisciplinaria, entonces tenemos el programador, y eso está ejemplificado ahí con el código, pero también vamos a tener los artistas 3D, vamos a tener los game designers, que son los que se encargan de hacer el diseño del juego, vamos a tener los level designers, que son los que pueden hacer los blueprints para dónde va a ser el área de exploración de un juego o cómo va a estar diseñada determinada isla, cuáles van a ser los challenges que vamos a tener en esa isla para sobrepasar y cómo vamos a tener que llegar a determinados lugares, dónde van a estar escondidas las cosas. Vamos a tener actores, porque obviamente en los juegos modernos ya hemos sobrepasado un poco el límite en el cual podemos hacer todas las animaciones a mano y que tenemos un diseñador que está ahí modelando en 3D y viendo cómo se mueven las manos de cada uno de los personajes para pasar a captura de movimiento y tener actores reales que tienen sus movimientos mapeados por un proceso en el cual se filma a ese actor con determinados dispositivos que le permiten traquear cada uno de los movimientos y que esos movimientos que realiza en la vida real los podamos llevar como una animación al videojuego. Después, obviamente, para que el juego salga como tiene que salir, necesitamos calidad. Esa calidad implica que nosotros vamos a tener que probar nuestro juego, vamos a tener que hacer que los bugs se reporten antes de salir al público.
amén del parche del día cero, digamos, que vamos a tener que sacar porque vamos a tener errores y va a pasar, vamos a tratar de que salga con la mayor calidad posible. Y eso no depende solamente de los programadores, sino que depende fuertemente de que haya una cantidad de gente que va a estar testeando el juego, tanto en la parte de, bueno, que técnicamente esté listo, que no sea lento, que sea lindo y se vea bien, que tenga sentido la historia, que no haya agujeros en el guión, que las mecánicas que estemos jugando las podamos seguir y aprender, porque es súper importante que el game designer no ponga mecánicas que sean suficientemente complejas al principio para que el jugador no siga jugando, pero que al final sean suficientemente complicadas como para que sea un desafío terminar el juego y nos den ganas de seguir jugando. Si las mecánicas son monótonas y no tenemos un proceso de elaboración de esas mecánicas, obviamente el juego se va a tornar aburrido y lo vamos a terminar dejando de jugar. Y eso, obviamente, vamos a tener el game designer que lo va a estar diseñando, pero vamos a necesitar gente que valide que eso realmente es interesante, porque nosotros estamos enfocados en el juego, haciéndolo, y alguien de afuera, en general, un game tester, va a venir y nos va a decir, me parece que este juego sería mucho mejor si agregáramos extraterrestres y dinosaurios. Siempre los juegos son mejores con extraterrestres y dinosaurios, así que estamos bien con ese comentario. Obviamente, no nos olvidemos de la música. Eso es algo que pasa muchísimo en las Game Jams. Nosotros, en general, también tenemos organización de Game Jams en distintos sites de Globant. Y una de las cosas que pasa consistentemente es que la gente empieza a hacer su juego y está súper motivada y tenés el programador que está programando todo el día, desde la medianoche hasta la medianoche, y el diseñador que está diciendo, bueno, y hay que hacer este cambio en el juego, y hay que agregar esto, y hay que agregar que el personaje salte, y hay que hacer que esto, y esto, y esto, y esto, y el artista que dice, bueno, acá tengo los personajes y el fondo y no sé qué, y cuando llegan al final se dan cuenta de que no tiene música. Y es una parte integral del juego que sí tenemos que contemplar. Y es algo súper importante para que el juego realmente sea interesante. Si ustedes no tienen música o si se dan cuenta de un juego sin música que no esté diseñado para que sea en silencio, va a ser muy, muy aburrido. Entonces es súper importante que tengan en cuenta de que va a haber música si van a una jam, si van a hacer su propio juego, no lo dejen para lo último, no lo dejen como algo, bueno, lo hago si me da el tiempo, porque es algo que realmente les va a aportar y les va a mejorar muchísimo el juego. Obviamente estas áreas, y como las que les he venido comentando anteriormente, de game design, level design, economy design, obviamente si ustedes tienen un juego que tiene in-game currency, van a tener que diseñar para que ese dinero se pueda gastar en distintos lugares y signifique cosas distintas, porque si no, si al principio les damos mucha plata, después ustedes van a ir hasta el final del juego sin necesidad de enfocarse en conseguir o farmear recursos. Entonces ese diseño es un diseño de economía y se diseña toda la economía del juego y hay gente especializada en ese tipo de cosas. A nivel de arte, obviamente no soy quien para hablar de arte, pero bueno, lo tengo que hacer. No, si me preguntan a mí, yo siempre pongo cubos y cubos pintados de colores para hacer las distintas cosas hasta que venga el artista y lo rediseñe. Pero los artistas sí realmente se enfocan muchísimo en lo que están haciendo. Entonces, hay varias etapas de producción de lo que es el arte de un juego. Pasamos desde lo que es el concepto y los bocetos del juego a el modelado de ese personaje o fondo o elemento que va a participar de nuestro juego. Después de tener el modelado, obviamente eso va a ser con una calidad súper alta y el que hace el modelado va a tratar de agregarle todos los detalles posibles que pueda y le va a meter mucho cariño y va a ser una cosa que va a ser un disparate. Tengan cuidado con eso porque va a venir el programador y le va a decir, está todo bien con esto, pero no puede ser que no me ande en una 2080, este modelo cada vez que lo pongo se arrastra y anda a 2 FPS. Entonces, el que está modelando va a tener que, de alguna manera, ceder parte de la calidad para atender a lo que va a ser la eficiencia del juego. Después de hacer el modelado y tener más o menos claro cuál es la cantidad de polígonos y texturas y tamaño de las mismas que podemos utilizar, vamos a hacer la generación
de lo que es la animación. Para animar un personaje en general se hace primero el rigging de eso, se le agrega el esqueleto a ese modelo y se dice cómo se van a deformar cada una de las partes cuando se mueve. En el caso de un robot es como un poquito más fácil porque no tenemos partes que se estiren y demás, pero si pensamos en una persona, cuando levanta el brazo, nuestra piel se contrae un poco y eso también hay que modelarlo de alguna manera en lo que va a ser la animación. Entonces, después de hacer los distintos huesos, se le dice cuál es el peso o cómo se hace para que las distintas partes del cuerpo se mapeen a esa animación. Y eso es bastante complejo porque hay muchísimos glitches y bugs de cómo se deforman las caras de los personajes y se les da vuelta y aparece cualquier cosa en internet. Eso lo pueden ver en todos los juegos que han salido, básicamente. Pero es un problema con este tipo de procesos. Después de tener todo eso pronto, pasamos y tenemos el modelo totalmente animado dentro del juego y se mueve y camina y tira tiros y demás. Pero bueno, es un largo proceso, hacer un modelo así va a llevar muchísimo tiempo, se pasan por un montón de conceptos, muchas veces el concepto original ni siquiera se parece a lo que termina siendo, también por restricciones de gameplay, porque, bueno, no sé, dibujo un robot gigante y después voy a querer hacer que pase por una puerta que tiene 2 metros, eso no va a funcionar, entonces se va a tener que volver a la mesa de dibujo, ver cómo hacer el diseño para que eso funcione, pasar al modelado, hacer la animación y que eso realmente tenga sentido en el juego que estamos haciendo. A nivel del juego, obviamente también tenemos etapas como en cualquier desarrollo de software. Para nosotros es súper importante que entiendan que si bien los procesos son muy parecidos a lo que es Scrum, o por lo menos en la producción del juego, esto se maneja un poquito distinto. En los juegos, en particular, la estrategia es más parecida a lo que es un proceso waterfall. Vamos a tener una etapa de preproducción, que eso puede durar desde meses hasta años. Hemos tenido proyectos en los cuales pasan en preproducción años, después la producción es un año y la postproducción 3 meses, y el proceso que demora más es el proceso creativo, que es el proceso de preproducción. Ahí se hacen todos los conceptos, no solamente de arte, no me refiero solamente a concept art, sino también los conceptos de gameplay. Se hacen prototipos, se prueba si las mecánicas funcionan. A ver, si voy a programar un Tetris, quiero saber cuáles son las piezas que funcionan mejor, cuáles no funcionan. Todo eso se hace en la preproducción. Se diseña lo que va a ser el juego, se dice cuáles van a ser los desafíos y se plantean en un documento de diseño, que es el GDD. Después que tenemos toda la preproducción y ya sabemos qué es lo que queremos construir, en general cambia poco. Por eso es que es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados en Scrum. Scrum es totalmente interactivo y vamos proponiendo cambios y el cliente empieza a proponer cambios y cosas que quiere agregar o mejorar o lo que sea. En los juegos es un poquito distinto. Si bien se puede modificar algunas cosas y tweakear algunas cosas, obviamente no se va a hacer el diseño de bajo nivel y cada nivel al detalle, sino que eso se va a ir construyendo iterativamente, efectivamente, pero en general la mayoría de lo que va a ser el juego ya se tiene pensado y diseñado en la etapa de preproducción. Después de que terminamos la etapa de preproducción y ya sabemos qué es lo que queremos construir, ya es un camino cuesta abajo. Vamos y decimos, bueno, para hacer esto necesito tantos programadores, tantos artistas, tantos músicos, tantos diseñadores, tantos X que necesitemos, porque va a depender muchísimo del juego. No es lo mismo hacer el FIFA que hacer el Guitar Hero, en cuanto a producción musical, a producción de efectos, a producción de implementación, porque obviamente uno requiere muchísima inteligencia artificial, el otro requiere muchísimo arte y muchísima música. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro diseño y qué es lo que queramos construir, vamos a tener lo que vamos a querer hacer y vamos a saber cuánta gente vamos a necesitar. En general, la mayoría de nuestros clientes es ahí donde nos llaman. No en la parte creativa, porque eso en general lo hacen súper escondidos y nadie puede saber qué es lo que está pasando, sino que vienen y nos dicen, quiero hacer este juego.
necesito gente para hacerlo. Y ahí es donde entra Globant y le dice, ok, nosotros ya hemos hecho esto en el pasado, te va a llevar tantos programadores, tantos artistas 3D, tantos músicos, tantos diseñadores. Puede ser que sea totalmente del lado de Globant, puede ser que sea en parte del lado de Globant y en parte del lado del cliente, porque muchas veces, obviamente, EA hace sus juegos y en donde nos llama es cuando dice, quiero hacer esta feature, quiero agregarla a mi juego, quiero que en el FIFA tenga este otro nuevo modo de juego que va a ser la bomba el año que viene, pero no tengo la cantidad de gente para hacerlo, y ahí dicen, bueno, cedamos esa parte a Globant y que lo hagan ellos. Eso es básicamente en iteraciones, se arranca desde no tener nada hasta tener el juego completo. Obviamente, mientras estás haciendo el juego se testea de forma medianamente básica y al final se hace un testing mucho más concienzudo. Obviamente ahí están los beta testers y se pasa de tener 20, 30 personas de calidad a tener 100, 150 personas que van a estar jugando el juego desde el principio hasta el final, algunos probando de hacer cosas extrañas, otros probando a ver si se ponen a dar vueltas alrededor del pozo, si en algún momento se caen. En base a eso se genera feedback, se reportan bugs y se corrigen. Algunos se corrigen antes de que salga el juego, y es la idea y sería lo ideal, pero hay una etapa que es bastante importante ahí, que es la etapa de certificación. Los fabricantes de consolas, en particular, piden que tengas el build del juego 1, 2 meses antes del lanzamiento. Entonces, lo que hacen las empresas de juegos es se lo mandan al fabricante de hardware, Sony, Microsoft, Nintendo, el que sea, y ellos lo prueban también de su lado y dicen, ok, este juego está listo o tiene la calidad necesaria para salir en nuestra plataforma. Obviamente ese juego puede tener un montón de bugs, pero ahí tenemos ese periodo en el cual se está testeando por parte del fabricante. Nosotros también seguimos haciendo testing y también seguimos corrigiendo cosas. Obviamente eso no va a salir en el DVD, no va a salir con el juego inicialmente, pero eso es lo que en general es el parche del día cero, que en esa etapa, en el medio, donde uno está haciendo la certificación del juego y el otro sigue desarrollando y tratando de que el juego sea lo mejor posible para el jugador, surge ese desfasaje. Obviamente antes era muy distinto, se hacía una cosa bastante más efectiva, porque el juego después de que lo tenías en el cartucho, que era ROM, no lo ibas a poder corregir. Cuando tenías el Nintendo, cuando tenías el Sega Saturn, no ibas a poder cambiar de juego. Lo mismo en PlayStation 1, no tenías forma de conectarte a internet para bajar el parche. Entonces, obviamente los procesos eran un poco distintos. Ahora, dado que tenemos esa chance, se hace la certificación y se sigue trabajando en parches para el juego. Obviamente eso también llevó a que los juegos puedan seguir creciendo en tamaño, y en tamaño también requieren crecer en cantidad de dinero invertido en esos juegos. Después de que tenemos el juego pronto y que está para salir y demás, ahí empieza otra área que capaz que no es tan interesante, por lo menos para mí, que es el área de ventas y el área de marketing, que en general dicen, ok, vamos a tener que hacer tantas propagandas para que el juego sea realmente exitoso y lo compren tantas personas, y hay una planificación detrás de eso que también es parte del proceso de producción de un juego. Después de que ya lanzó el juego, y ahí va a depender muchísimo de cómo se esté monetizando este juego, vamos a pasar a tener otras áreas de la producción, que son básicamente Live Ops, en donde le vamos a estar dando soporte a lo que es el backend del juego, a la corrección de bugs. En general, los juegos que son masivos online tienen también un tema de economía de skins, en los cuales ustedes pueden comprar skins para su personaje y se basa mucho de su monetización en eso, y el juego es realmente gratuito, y la idea de que haga dinero es porque lo juega muchísima gente y mucha gente quiere tener su personaje customizado de la manera que a ellos les gustaría. Los roles que participan, obviamente ya les comenté, los roles de ingeniería, los roles de arte, roles de producción, roles de UX, porque independientemente de que el juego tenga determinadas cosas particulares de desarrollo,
también vamos a tener que tener en cuenta el usuario y cómo va a utilizar ese juego. Tiene muchísima importancia si el juego en el que estamos trabajando es VR, por ejemplo, el casco pesa, las sesiones de juego son más cortas, obviamente tenemos que tener feedback más rápido de ese juego. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta que en general cuando estamos haciendo juego y somos programadores, no las tenemos en cuenta. Y tiene que venir alguien de UX, que son muchos más inteligentes en un montón de áreas, y decirnos, mirá, me parece bien que vos hagas un juego, pero si cada sesión de juego son 8 horas, nadie con VR lo va a jugar porque le va a empezar a pesar, le transpira la cara, es muy incómodo después de las 20 minutos haciendo este tipo de movimiento o lo que sea que quieran plantear para eso. Tenemos los game designers y level designers, economy designers, narrativa, un montón de otras áreas que se van a encargar del diseño del juego. Tenemos los ingenieros de audio que van a hacer los efectos de sonido y la música en general. Tenemos los arquitectos de juego que se van a hacer el diseño de alto nivel de ese juego. Si vienen de desarrollo de software, esto es lo mismo que cualquier otro software. Vamos a tener gente que va a estar enfocada en el alto nivel, gente que va a estar enfocada en el bajo nivel y que van a hacer las implementaciones puntuales, pero también vamos a necesitar a alguien que dirija todo eso. Lo mismo para el resto de las disciplinas. Alguien en algún momento me preguntaba sobre motores. La realidad es que no tenemos un motor específico. La mayoría de nuestros clientes tienen motores custom, o sea, motores que son propietarios de cada uno de ellos. Entonces, trabajamos con... ¿no están acá? No. Bueno, trabajamos con los motores de EA, tenemos Frostbite en EA. En general, es muy difícil conseguir gente con experiencia en Frostbite fuera de EA. Entonces, no es posible contratar ingenieros expertos en Frostbite para que vengan a trabajar a Globant, para que luego trabajen para EA, sino que muchas veces en esos motores específicos de cada uno de los clientes, nosotros lo que hacemos es contratar a alguien que venga de alguno de estos motores que son más comerciales y la gente puede tener un poco de conocimiento y que esos conocimientos se adapten a la realidad particular de cada uno de ellos. Y eso implica que para la mayoría de los proyectos que tenemos gente con experiencia en esos motores porque ya hemos trabajado en proyectos anteriores con ese cliente y el resto de la gente la terminamos entrenando. Esto nos lleva a que en las entrevistas, las preguntas no son súper específicas de, y en Unreal, esto, ¿cómo funciona? Ese no es el tipo de entrevistas que se hacen. Nosotros no tratamos de enfocar en un Unity developer o un Unreal developer o un CryEngine developer. Nosotros nos enfocamos en que la gente sepa de programar videojuegos. Y esto es en distintas áreas, o sea, puede ser en la parte de UI, puede ser en la parte de render, puede ser en la parte de gameplay, pero las preguntas van a ir en matemática, esto, ¿qué significa? Y una rotación, ¿cómo se implementa? ¿Y cómo es el producto de matrices? ¿Y por qué el producto de matrices no es conmutativo? ¿Por qué eso no funciona? Todo ese tipo de preguntas área. Entonces, sí es necesario para un game developer, y eso es lo que me refería hoy cuando estaba contestando una pregunta de que van a necesitar skills específicos para desarrollo de videojuegos, porque en general en otra área de programación no les van a preguntar ese tipo de cosas, no les van a preguntar cómo es la ecuación de la aceleración de un objeto teniendo en cuenta la gravedad, no les van a preguntar cómo se calcula esa parábola o cómo la programarían. Hay muchísimas cosas que en las entrevistas nosotros las preguntamos y que en otras áreas de programación en general se pasan por alto. Y eso no quiere decir que tengan que tener conocimiento específico, quiere decir que los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo en la secundaria, en la facultad, en distintos cursos de especialización, van a aplicar todos. Y es muy posible que dependiendo de cuáles sean los que más le interesen, cuál va a terminar siendo su perfil a la hora de desarrollar videojuegos. El engine es solamente una excusa, pero sí hay algo importante, y es que la mayoría de la industria AAA se hace en C++. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta de que, por ejemplo, Unity no es uno de los motores más comunes para analizar videojuegos. Unity se utiliza en algunos proyectos mobile, pero
no es que los clientes súper grandes hacen todos los juegos en Unity, sino que hay algunos juegos muy puntuales que están en Unity, pero la mayoría se hacen en motores que están basados en C++ y que tienen implementaciones súper eficientes para muchísimas cosas. Y Unity todavía le falta bastante para llegar a ese punto en donde sea realmente competitivo con otro tipo de motores. A nivel de las tecnologías que nosotros utilizamos y todo lo que está ahí lo utilizamos en Globant y más, y dirán, bueno, pero ahí dice ActionScript. Sí, aunque no lo crean, ActionScript no murió con Flash. Por más que no hacemos juegos en Flash, hay muchísimos juegos que todavía siguen implementando su interfaz gráfica utilizando ActionScript. Obviamente utilizan Scaleform, que es un wrapper que les permite la interacción entre ActionScript con el motor hecho en C++, pero muchas de las áreas de UI y de los juegos que ustedes ven, por ejemplo, FIFA u otros juegos del estilo, tienen la interfaz hecha en ActionScript con un lenguaje que hace 20 años era súper común verlo en juegos web. Obviamente también tenemos proyectos que son en HTML5, que van a utilizar más cocos 2D o cosas de más bajo nivel y no utilizar un motor específicamente. Vamos a tener backends hechos en Node.js, en PHP, Python, C#, Java, todos los lenguajes que ustedes se puedan imaginar. Vamos a tener implementaciones que van a ser para juegos mobile, que van a requerir que ustedes sepan programar no solamente C++, sino C++ y Java, o C++ y Objective-C para iOS, o Swift, para programar esa interacción que va a haber entre lo que va a ser el dispositivo. Vieron que les decía que también había muchísimo componente de hardware. Bueno, para los dispositivos móvil, obviamente vamos a tener que programar un poco más nativo y para eso tienen que usar el lenguaje que se implementa nativo para ese sistema operativo. Después a nivel gráfico hay implementaciones utilizando Vulkan, utilizando OpenGL, WebGL, DirectX. Ahí va a depender muchísimo de cuál sea el motor que estamos utilizando, si es que hay un motor o si se está construyendo, la plataforma para el cual la estemos programando. Entonces vamos a tener un montón de alternativas. Por ejemplo, Vulkan se está volviendo súper popular porque no sé si conocen Google Stadia, pero Google Stadia utiliza Vulkan como motor de renderizado, porque obviamente lo están haciendo para la web, tiene un montón de impulso de Google, y bueno, se va a streamear juegos utilizando esa tecnología. Las plataformas para las que en general trabajamos más son mobile, consolas y PC. Consolas me refiero a, en este momento, en general es Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Esas son como las consolas que más se están utilizando ahora. Hay algunos juegos que todavía se siguen haciendo legacy para las plataformas tipo Xbox 360 o PlayStation 3, pero son los menos que en este momento tenemos proyectos. Para el área de producción, vamos a tener la producción del juego, la producción de arte, la producción de sonido, el game design y level design del juego, los distintos stories, narrativa, diálogos, todo eso va a estar dentro del equipo de producción, que va a tener que interactuar con el resto del equipo de desarrollo y de arte. En el equipo de arte, ahí ya se empieza a ir todo hacia otro lado, porque empezamos a tener muchísimos roles y muchísima gente trabajando. No es fácil hacer arte para videojuegos y requiere muchísima especialización en cada una de las áreas. Vamos a tener el que está haciendo diseño de interfaz, vamos a tener los ilustradores 2D, vamos a tener los animadores 2D, vamos a tener pixel artists, dependiendo del tipo de arte de nuestro juego, vamos a tener distintos tipos de artistas, modeladores 3D, animadores, texturadores, que son los que hacen que después al final, por más que el modelo tenga pocos polígonos, se vea lindo. Y obviamente los que están en la preproducción van a tener que hacer los concept art y los storyboards para que ese juego tenga una consistencia en el tiempo y que los demás después sepan qué es lo que tienen que producir en la etapa de producción del juego. En la etapa de calidad, lo más común es tener gente que se dedica a hacer testing funcional, que en realidad sería playtesting en juegos. Tenemos
testing manual, tenemos testing automatizado, que va a depender muchísimo del área de juego en la que estemos trabajando. Para el backend muchas veces se automatizan muchas tareas para que el juego se pueda probar de una manera más eficiente y con menos gente. Después vamos a tener test de usabilidad, en donde la gente va a hacer, ver si todo el mundo lo puede utilizar, si hay algún tipo de restricción que aplique. Test de load and performance, que ahí básicamente vamos a probar a ver si el juego no se va a caer el día cero y tenga 25.000 usuarios conectados concurrentemente. Obviamente eso hay que probarlo también y se hace antes de que el juego salga, independientemente de que el test pueda salir mal y después cuando llegue el día 1 se caiga igual porque hay más gente conectada de la que esperábamos o porque realmente lo que probamos no estuvo bien o no fueron los mismos usos, los mismos casos de uso que estábamos esperando probar. Esto es solamente unas diapositivas donde hay algunos ejemplos de motores que utilizamos. Unreal Engine, hay algunos de los ejemplos de proyectos hechos en Unreal Engine. Unity, obviamente tenemos el Escape from Tarkov, que es uno de los más conocidos hechos en Unity actualmente porque se ve muy bien. Y el Cuphead, que también, pero tiene una estructura un poco más 2D y no tan compleja como otro tipo de juegos AAA. Lumberyard, que básicamente es una versión de CryEngine en el cual se integran muchísimos de los servicios de Amazon y ellos le dan soporte para este tipo de features y ayuda muchísimo en el desarrollo de la parte multiplayer. Ahí tenemos algunos ejemplos de Lumberyard, Frostbite, que es el motor de EA, que obviamente ahí está el Plan vs Zombies, Battlefield y el FIFA, que obviamente todos lo conocemos. Snowdrop es un motor también de otro de nuestros clientes, que es Ubisoft, que utilizan su propio motor también. En él está construido The Division y el Mario Rabbids, por ejemplo. Godot, que es un motor que está creciendo bastante, muy al estilo de Unity también, y tiene la particularidad de que es creado en Argentina, entonces tiene como ese sabor latinoamericano que a todos nos llama la atención y le pueden dar una chance porque está bastante bien o viene mejorando bastante. Y hay algunos juegos hechos en Brasil, algunos de ellos. Después tenemos otros motores un poquito más viejos y demás. Y bueno, ¿cómo arrancar en el desarrollo de videojuegos? Que estoy casi seguro de que algunas de las preguntas van referidas a eso. Y realmente, para arrancar a hacer videojuegos, lo primero es estar motivado y tener ese objetivo para hacerlo. Si son estudiantes de ingeniería o realmente son programadores, es muy probable que, por lo menos al principio, sea mucho más rentable ponerse a implementar páginas web. Y con esto no quiero desalentarlos de que hagan videojuegos, sino que realmente para nosotros, los que hacemos videojuegos, es una vocación. No es tanto que te vayas a hacer millonario haciendo juegos, que podés hacerlo, haciendo tu propio juego y que le vaya bien. Puedes ser súper mega millonario y venderle a Microsoft tu empresa por $500 millones. Pero en general, lo que hay que tener es motivación y querer hacer videojuegos. Ese es el primer paso para empezar. Después, ir a los distintos eventos, ir a las Global Game Jam, que ahí hay muchísimos desarrolladores que, como ustedes, quieren empezar y no encuentran la manera de cómo. Se encuentran todos en un lugar por un fin de semana, todos con el mismo objetivo, todos con la misma motivación, haciendo juegos, y es un lugar súper bueno para empezar a aprender. Hay un montón de charlas de la GDC, la Game Developer Conference, que ustedes pueden acceder tanto en YouTube como en la página de GDC. Y después cursos. Bueno, ahí pueden ir a la facultad, estudiar ingeniería, si tienen cursos específicos, mejor en la facultad, pero es muy importante que entiendan de que por más que hagan una formación súper compleja de desarrollo de videojuegos,
cuando llegue la hora de hacer el juego van a tener que poner un montón de ustedes y van a tener que aprender más skills. No es que vayan a salir con una formación de programador de videojuegos y sean capaces de hacer el FIFA y sean capaces de hacer el Age of Empires y sean capaces de hacer el Minecraft. Eso no va a pasar de un día para el otro y van a tener que ganar un montón de experiencia, van a tener que hacer un montón de juegos y le van a tener que meter un montón de ustedes para que eso funcione. Y esto vuelve a hacer motivación y vuelve a hacer que ustedes tengan ganas de hacer juegos y no tanto lo que puedan aprender en una universidad o lo que puedan aprender en un curso de determinada institución. Después de que ustedes dijeron, bueno, hice mi curso de Unreal, agarré y compré en Udemy por $3 porque me apareció en oferta un curso de Unreal con C++ y empecé a hacer eso. Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que hacer sus juegos. Y ahí es donde empiezan a prototipar, a probar y ver qué es lo que les gusta hacer dentro del juego. Obviamente, si les gusta la parte de arte, van a tener que empezar a ver, bueno, hay software gratuito, ahí dice Maya, pero pueden usar Blender, que es un software gratuito para 3D, pueden utilizar software gratuito para 2D y empezar a hacer sketches de 2D, 3D o lo que les interese. Para programación, les recomiendo encarecidamente que empiecen a meterse en C++, independientemente que es más fácil capaz comenzar con Unity u otro tipo de motores que son más sencillos. A la hora de programar juegos AAA van a necesitar aprender un montón de skills de programación en C++ y todo lo que les aporta en performance y en utilización va a aportar muchísimo a su carrera profesional si quieren hacer desarrollo de videojuegos. Obviamente también hay un montón de juegos que están hechos en Unity, ya les comenté antes, pero la realidad es que la industria AAA funciona en C++ y no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, si realmente se quieren meter en ese mundo, van a tener que aprender C++ en algún momento. Y esto no quiere decir que arranquen con C++, pueden arrancar con Unity, pero tengan claro que a futuro es algo que les va a ayudar un montón. Obviamente, para hacer videojuegos no necesariamente tienen que arrancar haciendo un juego de cero. Y acá es donde entra la parte de modding. Si ustedes se meten, hay muchísimos juegos que les permiten modificar un montón de características, tanto del lado de arte como de comportamiento. Ustedes tienen un montón de scripts expuestos para los usuarios y pueden modificar cómo se ve determinado juego o cómo se juega, o pueden hacer modos de juego totalmente nuevos sin necesidad de hacer un juego nuevo. Y por eso es súper importante la comunidad de modding de los juegos y la posibilidad de modificar los juegos que ya están hechos. Porque con mucho menos esfuerzo ustedes se pueden empezar a meter en determinada área. Si ustedes son artistas, por ejemplo, si no tuvieran modding de juegos, sería muy complicado empezar por ustedes mismos a hacer su juego. Necesitarían de un programador, necesitarían de un game designer. Entonces, esto ayuda un poco a esos primeros pasos y decir, ok, voy a hacer mi modelo 3D y lo voy a poner en GTA. Y lo voy a modificar y lo voy a cambiar y va a ser mi modelo que va a estar ahí adentro y está súper bueno y es un buen lugar para comenzar. Esto no sé si se los voy a compartir, pero lo voy a dejar un poquito ahí, entonces después lo van a poder ver. Esta charla está siendo grabada, así que supongo que después será publicada y les mandarán el link. Pero básicamente ahí hay un poco de cuáles son las herramientas o motores o cursos que pueden empezar a ver para comenzar en esto. Algunos libros, obviamente la mayoría de estos son bastante hardcore, pero bueno, después de tener un poco de experiencia y empezar a meterse, van a tener que aprenderse más, van a tener que aprender sobre la arquitectura del motor, van a tener que aprender sobre graphics y dependiendo a qué se quieran dedicar, estos libros les pueden servir muchísimo para meterse cada vez más en ese mundo súper complejo, pero súper entretenido de desarrollo de juegos. Y con esto pasamos al área de preguntas y ahí veo que tengo un montón, así que voy a empezar a responder de a una. Y bueno, tengan un poquito de paciencia, porque son un montón. No tengo ningún cliente desde el oriente del mundo. Bueno, ahí tenemos, es un tema de Globant más que nada. Sí tenemos clientes en Europa y sí tenemos clientes en Asia. Por ejemplo, EA tiene oficinas en Asia y nosotros trabajamos para las oficinas de EA. Pero se debe más que nada a que la mayoría del estudio está en Latinoamérica.
Yo estoy en Uruguay, obviamente, y hay muchísimos desarrolladores en Uruguay y Argentina, y la mayoría del estudio está concentrado acá. Y por eso es que estamos mucho más alineados con Estados Unidos que con otras zonas, con Europa o con Asia. También tenemos parte del estudio en Bielorrusia y también tenemos parte del estudio en India para atacar esas zonas también. Así que si bien los clientes en sí no aparecen, muchos de esos estudios que están mencionados ahí sí tienen oficinas en Europa y Asia. Espero que se entienda. En los juegos AAA, ¿las historias se escriben aparte antes de la creación de los bocetos y todo? No necesariamente, pero sí el hilo principal se escribe antes en la etapa de preproducción. Y está muy atado también al resto de los conceptos y los concept art se hacen casi al mismo tiempo que escribiendo la historia. Obviamente después tienen cambios y se hacen distintos. ¿Cómo se llega a optimizar un videojuego para aumentar el rendimiento? Esa pregunta, si tuviera una respuesta fácil, sería genial, pero bueno, ahí hay muchísimo trabajo, hay mucha gente trabajando en el motor de juego, hay mucha gente optimizando el arte, hay technical artist, que es un perfil específico que no lo mencioné antes, pero el technical artist se dedica a hacer la capa de interacción entre el artista y el programador y también ayuda a que lo que producen los artistas pueda ser llevado al juego de manera eficiente. Y esa pregunta no es sencilla y, bueno, tiene muchísimas respuestas dependiendo del contexto. Perdón, da para una charla de 5 horas solamente ese tema. Siempre que en todos los proyectos se utilizan Agile, Scrum, o siendo distinto utilizan otra metodología o se manejan... En general se utiliza Agile en la producción, pero es porque hay sprints y tenemos equipos de trabajo chicos o pods, pero no necesariamente es totalmente agile. Es como les decía, es cascada en el cual se hace preproducción, después se hace todo el juego y se lanza. Entonces, es agile entre comillas. Si hay diferencias entre un proyecto normal y uno de game. En general, los requerimientos cambian mucho más en un proyecto normal que en uno de juegos, si la empresa sabe hacer juegos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En general, en una empresa que hagan ustedes, probablemente lo hagan mucho más agile y tengan mucho más potestad de cambiar el juego en la mitad del desarrollo que en lo que es la industria AAA. Y en eso sí se diferencian. En la industria AAA, en general, el margen de cambio para el proyecto es bastante chico en el medio. Sí hay detalles que van a cambiar y partes de la implementación que va a ser distinta, pero el grosso del juego ya está diseñado y ya está dicho cómo va a ser. Hola, gracias por la charla, muy interesante, backend, de lo que se juega antes de la próxima generación de consolas. Una consulta. ¿Dirías que es necesario el conocimiento de hardware profesional más allá de solo armar PC gamer para incursionar en el desarrollo de juegos? Conocimiento de hardware específico, no tanto, pero sí tenés que tener en cuenta que cada hardware va a tener requerimientos de software distintos. Entonces, es súper importante que aprendas los detalles de implementación para poder meterte en cada una de las plataformas. Entonces, conocimiento de hardware específicamente no, pero es importante conocer la arquitectura. Por ejemplo, cuando salió PlayStation 3, la arquitectura de PlayStation 3 es súper compleja, entonces el manejar los distintos cores, que los tenías que manejar un poco manualmente, si se quiere, porque el compilador cuando salió no era bastante bueno, es algo que requiere muchísimo conocimiento de hardware específico y que va a haber desarrolladores que se van a dedicar específicamente a esa parte. Espero que responda a la pregunta, si no, repregunte. Un game developer participa en cualquiera de estas etapas, ya sea gameplay, networking, big data o demás, son cargos distintos. Son posiciones distintas. En general, puede ser que el programador de gameplay tenga alguna parte de implementación de networking. En general, en los motores nuevos ya está mucho más integrado en el motor cómo se hace la parte de networking y replication. Entonces, puede que el programador de gameplay tenga alguna incidencia ahí, pero en general son perfiles distintos. Va a ser un programador que va a estar mucho más enfocado en el área de desarrollo de gameplay, otro programador que va a estar enfocado en el área de networking, y lo de Big Data, que en general va a aportar más al backend,
también va a ser otro rol distinto. En general, en la industria AAA, todos los perfiles terminan siendo personas con skills específicos. Y puede ser que un programador de gameplay esté mucho más orientado a programar modos de juego, o un programador de gameplay tenga mucho más conocimiento en inteligencia artificial, pero van a ser programadores que van a tener su especialización. ¿Qué análisis sobre Big Data hacen en los juegos o qué ejemplos de utilización de Big Data podés darnos? Bueno, en general, uno de los usos más grandes que tiene Big Data es en los juegos mobile, en los cuales se optimiza cuáles son las áreas de juego que los usuarios usan más y cómo se podrían mejorar para dar más ganancias. Suena un poco feo, pero básicamente Big Data se utiliza muchísimo para optimizar las ganancias de los juegos freemium. ¿De cuáles capas se encarga Globant? Hacemos UI, hacemos gameplay, hacemos engine, hacemos networking, hacemos backend, hacemos arte, y creo que eso cubre la mayoría de las capas, excepto drivers, que no trabajamos haciendo drivers para NVIDIA porque son súper específicos. Pero el resto de las capas creo que en la mayoría trabajamos, tenemos más o menos gente trabajando, pero en todas hay alguien relativamente especializado. ¿En qué lenguaje de programación hablan las tarjetas gráficas? No sé si entiendo la pregunta, pero específicamente para las tarjetas de video se puede programar lo que se llaman shaders y tienen sus propios lenguajes de programación. No es un lenguaje común, sino puede ser HLSL o dependiendo del tipo de shaders que utilicen los distintos lenguajes. Son lenguajes bastante parecidos a C y nada, no son muy complejos y tampoco los shaders son demasiado grandes al programarlos. Es más una tarea de arte hacer un shader que se vea bonito, entonces hay muchísimas tools que se dedican a exportar shaders y que exporte el código. Yo como developer que trabaja en otra área podría aspirar a entrar al área de gaming. Sí, escribime al Slack y podemos hablar un poco más específicamente de los movimientos laterales que hay en Globant. En general va a depender muchísimo de tus ganas y de tus skills, pero es algo que es súper posible en Globant, no solamente hacer una carrera en la cual vas creciendo en conocimiento, sino hacer movimientos en los cuales cambias de un perfil a otro. Puede ser perfil de desarrollador a artista, perfil de artista a project manager. Digamos, esos movimientos no son raros en Globant, pero contactame después por Slack y lo vemos. ¿Qué otras verticales tiene Globant además de gaming? Bueno, está el área de UI Engineering, no me refiero con esto al área de UI para juegos, sino a Web UI. Tenemos el área de Big Data, tenemos el área de inteligencia artificial, tenemos el área de Cyber Security, tenemos un montón de otros estudios que se encargan de Life Sciences, un montón de cosas, que eso sí te convendría ir a la página y chequear cuáles son las especializaciones, porque también vas a tener las descripciones de todos los estudios que están en Globant. ¿Crees que la compra de ARM por parte de NVIDIA significa algún cambio importante en la industria? Eso es una pregunta muy filosófica y seguramente sí, porque se van a empezar a poner cada vez más monopólicas las cosas y va a tener algunos cambios, pero sería un poco futurología decir qué es lo que va a pasar. Porque ya muchos dijimos cuando AMD compró ATI que eso iba a ser el fin de Intel y el fin de Nvidia, y las cosas siguen bastante parecidas, pero bueno, sí es probable que se vuelva un poco más monopólica en la industria, si se quiere. ¿Un tester tiene contacto con algo de desarrollo? No intervenir claramente, pero ve algo de código al menos. Pregunto porque estoy estudiando desarrollo de videojuegos, pero consigo un trabajo como tester. ¿En un futuro crees que sería posible una reacomodación? Sí. Nosotros tenemos mucha gente que está haciendo game testing que probablemente en el futuro pase a desarrollo de videojuegos porque viene de esa área pero no tiene experiencia. Entonces hay bastantes cosas que vas a aprender
en esa experiencia haciendo testing, en el cual vas a leer un montón de logs, vas a ver cómo se hace para compilar el juego, cuál es el proceso que pasa todo el juego en general, y es muy probable que aprendas un montón de trucos haciendo testing, en especial si vas haciendo testing de juegos. ¿Aceptan pasantes? ¿Cómo es un proceso para ser un pasante? No sé, Tracy, si vos tenés visibilidad de esto. No, pero también pueden visitar a la página en My Careers. Los invitamos para que puedan ver todas las oportunidades, tanto desde la parte de gaming como los demás perfiles. Genial, gracias. ¿Cómo uno logra especialización para cada una de las áreas de programación que comentas? Leyendo, estudiando y haciendo juegos. No hay una ciencia súper compleja en eso, sino que es ganas, leer, mirar tutoriales y tener ganas de hacerlo. ¿Cómo se hace para seleccionar a las personas para ubicarlas en diferentes ramas? Si ramas te referís dentro de ingeniería cada una de las subáreas, UI, gameplay y demás, engloban, como les decía, tenemos la posibilidad de movernos horizontalmente entre los distintos perfiles, entonces no es tan importante cómo quedás, que ahí va a depender de cómo sean tus skills en determinadas áreas de programación, de física, de matemática, de graphics y demás, y ahí se va a definir más o menos para qué lado podrías agarrar, pero por otro lado después se puede hacer el cambio y decir, ok, yo entré como UI developer, pero me gusta mucho más hacer cosas de bajo nivel y tocar cosas del motor y voy a aprender esto y me voy a dedicar a graphics. Esos cambios se pueden dar. ¿Hay que tener un conocimiento alto para poder ingresar? Eso va a depender muchísimo de qué es lo que esté pidiendo los clientes en ese momento, porque, a ver, Globant es outsourcing, entonces va a depender muchísimo de si viene EA y nos dice quiero 200 desarrolladores, vamos a tener que contratar desarrolladores de todos los colores. Si viene EA y nos dice necesito un arquitecto que sepa de Unreal Engine y networking, bueno, ahí claramente el nivel de conocimiento va a ser mucho más alto para poder entrar. Buenas tardes, gracias por las iniciativas. No cuento con ningún conocimiento de programación y diseño, solo me gusta jugar. ¿Hacia dónde podría apuntar para comenzar al menos con el testing de videojuegos? ¿Hay algún instituto recomendado para estudiar eso en Montevideo? No en particular. Conozco varias áreas, pero son más bien de desarrollo de juegos. Está AMAS y ORT, o Facultad de Ingeniería. También en Globant, en general, estamos contratando cada tanto gente junior para ese tipo de roles también. ¿Qué lenguaje de programación son los más utilizados en Globant? Probablemente en Globant sea JavaScript o Java o .NET. Si preguntas específicamente en gaming, es C++, pero por afano. Buenas tardes, estoy estudiando testing a través de jóvenes a programar de Plan Ceibal. Me gustaría enfocarme en testing dentro de la industria de videojuegos. Dentro de todas las ramas de testing, ¿cuál sería la que más se necesitan para el ambiente de videojuegos? Generalmente el playtesting depende muchísimo de testing manual, pero los skills que ganás haciendo cualquier tipo de testing, de reporting, de atención al detalle y demás, es súper importante para cualquiera de las áreas de testing. Respecto a Globan, ¿existe trabajo remoto para el área de videojuegos? Es una excelente pregunta. En general, videojuegos se los defino bastante rápido. Cuando vamos a hacer videojuegos nos encierran en una sala, nos pasan agua por un cañito, la pizza por abajo de la puerta y salimos a ver a las familias en Navidad o algo así. No, pero en serio, la mayoría de las posiciones no son remotas, son on-site por temas de seguridad y secrecy de los juegos. O sea, no se pueden mostrar y no pueden salir de la oficina. Ahora la mayoría de Globant está desde las casas y fue bastante problemático a nivel de contratos y a nivel de infraestructura para poder soportar eso para gaming. ¿Existe algún tipo de
incubadora al estilo Labs que ayude a estimular el crecimiento de Globers interesados en acceder al estudio. No particularmente, pero de vuelta, me puede escribir por Slack y le puedo pasar cursos de Udemy y cursos que generalmente damos en el estudio. No sé si conoces en Argentina Image Campus. Sí, conozco, he entrevistado a varias personas de Image Campus. Si me recibo ahí como Game Designer, ¿cabe la posibilidad de trabajar en una empresa como Globant? Va a depender muchísimo de si tenemos las posiciones, pero sí tenemos varios game designers que han salido de la industria en general y de cursos de ese estilo en Argentina. Además de música, ¿trabajan con diseño de sonido en general? No mucho. En sonido tenemos bastante poco footprint. ¿Cuáles son los conocimientos específicos para un programador de gameplay? Los mismos que para los otros: matemática, física, algoritmos, inteligencia artificial, lo mismo de todo. En general es saber resolver problemas y saber programar algoritmos. ¿Qué tan difícil es trabajar con distintos motores gráficos? En general, después de que te acostumbras a un par, no hay muchas diferencias entre ellos porque todos están enfocados más o menos distinto, así que nada, de alguna manera es bastante sencillo pasar de un motor a otro. Cuando tenés mucha especialización es muy probable que tengas algún tipo de problema. Bueno, hay muchísimas preguntas y no me da el tiempo de contestarlas todas, así que voy a elegir algunas randomly. En cuanto a game testing, ¿cómo es la metodología de trabajo? ¿Usan Scrum o Kanban? Es mucho más parecido a Kanban, en la cual vienen un montón de casos para probar y van los QC y prueban todo y rompen todo y reportan. ¿Están desarrollando juegos para PlayStation 5 y Xbox Series X? Sí. Si tengo conocimientos en 3D, programación de motores, y ahí va a depender muchísimo del conocimiento que tengas, está como Anonymous. Bueno, de vuelta, la gente de Globant que tenga dudas en cambio de path de carrera me puede escribir. Tengan paciencia porque seguramente mañana tenga 300.000 chats y que atender un montón de cosas, pero en algún momento de la semana que viene les respondo. Escríbanme al Slack y lo vemos. ¿Cómo pasar de programar juegos en Unity a pasar juegos AAA? En general es que tengas voluntad, que quieras aprender, que sepas matemática, que sepas física y que te interese aprender un montón de cosas. Esos son como los principales skills que se le pide a la gente para entrar a Globant. Y bueno, ahí va a depender de qué puedas entrar haciendo, pero nunca es tarde y no es tan complicado. Obviamente los skills que necesitas, se requiere que aprendas a resolver problemas, podés hacer ejercicios de programación, podés empezar a programar cosas en un motor un poco más pensado para juegos grandes, Unreal, CryEngine, y toda esa experiencia te va a servir. ¿En qué idea se sentó Unreal Engine para sacar su quinta versión? No puedo hablar de lo que va a salir en la quinta versión de Unreal. No tuvimos que trabajar en un motor gráfico desde cero, pero sí participamos en la modificación masiva de algún motor de Autodesk. Autodesk son los que hacen el software 3D para Maya y algunos otros más. Bueno, hay un montón de preguntas más, pero nada, creo que más o menos cubrimos la idea general de las preguntas. Perdón por no poder responder todas, pero ya nos estamos quedando sin tiempo y prefiero decirles muchas gracias a todos y gracias por venir, por escucharme durante 1 hora y un montón. Así que nada, esperamos verlos por la vuelta y que nos escriban cuando lo necesiten. No sé, Tracy, si querías comentar algo más. No, nada, muchas gracias por asistir. La próxima semana estará llegando el link del evento del día de hoy que va a estar subido en nuestro canal de YouTube. Y también los invitamos a una siguiente charla que va a ser el 1 de octubre
sobre WebGL. En el chat les puse el link para que puedan inscribirse si están interesados. Esa sí es de gente que sabe un poco más que yo y que se dedica a cosas más técnicas, entonces va a ser un poquitito más técnica, pero bueno, nada. Muchísimas gracias, gente. Que tengan un excelente fin de jornada.